Bien, ahora vamos a estudiar la función de detección y corrección de errores en la capa de enlace de datos. Observemos que la capa de enlace de datos es la capa 2 del modelo TCP/IP. Por encima tenemos la capa de red. En consecuencia, la capa de red pasa el datagrama hacia abajo a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos tiene una responsabilidad enorme. Y esto es porque debajo de ella está la capa física. Y en la capa física pasan fenómenos que afectan notablemente a las tramas transmitidas. Hablamos del ruido, hablamos de las colisiones, hablamos del desvanecimiento. Muchos factores físicos pueden afectar la integridad de las tramas que se transmiten en el medio de comunicaciones. De esta manera, pues vamos a ver lo siguiente. Aquí está el datagrama que pasa la capa de red a la capa de enlace de datos. Y entonces la capa de enlace de datos toma este datagrama de tal manera que lo encapsula para generar una trama. El datagrama es entonces visto como los datos, la parte M de la trama, y la parte de la derecha, el campo EDC, son bits que sirven para detectar y corregir errores. En particular, en la teoría de códigos correctores de errores, a estos le conoce como redundancia porque no es información útil. Sin embargo, son bits muy importantes porque los utiliza el receptor para aplicar una operación sobre ellos y entonces saber con altísima probabilidad si la trama ha sido afectada o no. De esta manera entonces la trama llega al receptor, vemos M' y EDC', ponemos prima porque no estamos seguros si la trama recibida está íntegra, si fue afectada en este enlace que es propenso a errores. Nos preguntamos entonces en el receptor, aplicando la función de corrección de errores o de detección de errores, ¿todos los bits de M' están bien? Es decir, no se invirtieron. Si no, entonces se detecta un error. Si sí, entonces se pasa el datagrama a la capa de red. Esta es la operación básica que realiza la capa de enlace de datos para asegurar una transmisión confiable en este nivel de comunicaciones. En este nivel de comunicaciones es fundamental ofrecer esta operación debido, como he mencionado, a que la capa física está abajo. Entonces, también mencionar de que no es 100% confiable en el sentido de que en casos extremadamente remotos el mecanismo podría fallar. Es decir, la trama podría llegar afectada en alguno o en algunos de sus bits y aún así el mecanismo no sería capaz de detectarlo. Esto sucede rarísimamente, prácticamente nunca, pero matemáticamente se puede demostrar de que el mecanismo puede fallar. Un campo de redundancia, o sea, un campo EDC más largo, más grande, permitiría una mejor detección y corrección. A mayor redundancia, entonces mayor protección. Pero si insertamos mayor redundancia, entonces estaríamos consumiendo más ancho de banda, que no es necesariamente invertido en datos útiles. Este es el contexto de funcionamiento de la capa de enlace de datos, entonces, para detectar errores. Veamos el primer mecanismo más simple de todos, que esta es la base, propuesta originalmente por el Dr. Richard Hamming a inicio de la década de los 50 del siglo pasado. Este mecanismo se llama verificación de paridad. Comenzamos con el mecanismo más simple para comprender cómo funcionan estos esquemas. En este caso tenemos la parte del mensaje, son D bits de datos en este caso, y contemos los unos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 es un número impar. Entonces la paridad significa que en este cuadro EDC, en esta posición, vamos a agregar un bit, ya sea un 1 o un 0. Vamos a agregar un 1 para completar que el número total de unos en la trama sea un número par. Como vemos que hay 9 unos en los datos, entonces tenemos que agregar un 1 para que el número total de unos sea par si estamos manejando paridad par. Así es como funciona la paridad par. Entonces se trata de poner un 1 o un 0 de tal manera de que en toda la trama haya un número par de unos si estamos manejando paridad par. Evidentemente también hay paridad impar, en cuyo caso en lugar de 1 pondríamos un 0. Mencionar de que el mecanismo de paridad de base utiliza paridad par porque es el más eficiente en términos matemáticos. Ahora pues, visto de que el mecanismo de paridad de un bit sirve para detectar errores de un solo bit,
no la posición, nada más detectar errores si ocurrieron en un solo bit en toda la trama, pues es un mecanismo bastante básico. Evidentemente es un punto de partida para saber cómo funcionan estos esquemas de detección de errores. Ahora generalizamos este esquema a un esquema rectangular, a un esquema de paridad bidimensional de 2 bits, en el cual todos los bits de datos de la trama se reparten en renglones y en columnas. Aquí tenemos a los renglones y acá tenemos a las columnas. Entonces, ya que repartimos aquí todos los bits de datos de la trama, se va a agregar una columna completa de paridad, que va a resultar de implementar el mecanismo de paridad en cada uno de los renglones. De la misma manera, para cada columna vamos a implementar pues su bit de paridad, que va a estar en la parte baja de este rectángulo. De esta forma, entonces, funciona el mecanismo de paridad rectangular. A diferencia del anterior, en este caso, este mecanismo detecta y corrige también errores si ocurrieron en un solo bit. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, en este caso tenemos que existen 15 bits de datos que están repartidos en 3 renglones de 5 bits. A cada renglón se le agrega su bit de paridad correspondiente. Veamos el primer renglón. En el primer renglón tenemos 1, 2, 3 unos, que es un número impar, entonces agregamos un 1 para que en todo ese renglón tengamos un número par. Así completamos la paridad par. En el siguiente renglón tenemos 4 unos. Tenemos 4 unos. Tenemos 4 unos y este ya es un número par, entonces el bit que agregamos pues es un 0, de tal manera que el número de 1 siga permaneciendo par. En el tercer renglón tenemos igual 3 unos, agregamos un 1 más, ya tenemos 4 unos, es un número par. Luego veamos cómo realizamos la operación de paridad para las columnas. En esta columna tenemos 1 y 2 unos, entonces es un número par, ponemos un 0. En la siguiente columna tenemos 1 y 2 unos, igualmente ponemos un 0. En la tercera columna tenemos 3 unos, entonces agregamos un 1 para que sean 4 unos y sea número par. Y lo mismo para las siguientes. Bueno, entonces, ¿qué sucede si esta trama se transmite? La trama está conformada por todo ese conjunto de bits. Se transmite y el segundo bit del segundo renglón se afecta. Veamos, se envió como un 1, sin embargo, llega al receptor como un 0. Lo que hace el receptor entonces es hacer una verificación cruzada para ver en qué renglón y en qué columna ha resultado afectado este bit. En este caso, pues se detecta que es en el segundo renglón y segunda columna. Y en este caso, pues ya el receptor no tiene necesidad de solicitar retransmisión al emisor. Localmente invierte rápidamente ese bit y se ahorra uno ese retardo. Este es el principio entonces de los mecanismos de verificación de paridad. Ahora veamos un mecanismo mucho más potente, en el sentido de que pues, los dos primeros que vimos, el primero es capaz solamente de detectar un error en un bit, no se conoce la posición, y el segundo, si ocurre un error en un bit, se puede detectar y además corregir. Pero un bit es muy poquito. Entonces este mecanismo, que en español se dice verificación de redundancia cíclica, se implementa prácticamente en todas las tarjetas de comunicaciones, en todas las tarjetas de red. Es una codificación de errores más potente. En este caso vamos a ver que la trama va a ser un paquete de n bits que se va a transmitir, que va a estar compuesta del mensaje, el mensaje que es el bloque de datos de k bits, que van a conformar los primeros bits de la trama. Luego va a haber una secuencia de bits que en este contexto se le conoce como secuencia de verificación de trama, FSS, por sus siglas en inglés. Y el tamaño de la secuencia de verificación de trama es de n-k bits, van a estar acomodados a la derecha de la trama, es decir, los últimos bits de la trama. Y finalmente va a haber un patrón de bits que todas las tarjetas que participen en el medio de comunicaciones que implementan el mismo estándar van a conocer. Este es el patrón G, se le conoce como el generador. Y su tamaño, pues, es de un bit más que la secuencia de verificación de trama, n-k más 1. Este mecanismo de verificación de redundancia cíclica funciona de esta manera. Lo que se desea es de que la división de la trama entre el generador tenga un residuo igual a 0. La trama se va a conformar de esta forma. En el emisor entonces vamos a tener que disponemos de un mensaje
que es esta m. Ese mensaje se va a desplazar a la izquierda n-k posiciones. Eso se hace binariamente multiplicando por 2 a la n-k. Ahí tenemos el producto. Y luego se le va a agregar la secuencia de verificación de trama que va a resultar de dividir 2 a la n-k por m entre la trama. Entonces vamos a encontrar el residuo y esta f va a ser, efectivamente, va a ser el residuo de esa división, como lo vamos a ver en un instante. Para ello pues vamos a realizar divisiones binarias y sumas módulo 2. Un recordatorio de lo que son las sumas módulo 2 es el siguiente. Si A y B son dos variables binarias, o sea, variables binarias significa que pueden asumir solamente dos valores, o bien 0 o bien 1, como ponemos aquí. Entonces, la suma módulo 2 u operación XOR en lógica digital significa lo siguiente. Aquí vamos a suponer que ponemos pues los valores de A. A ver si voy. Aquí ponemos los valores de A. Y acá ponemos los valores de B. Y entonces esta tabla muestra sencillamente el recordatorio de cómo funciona la suma módulo 2 entre A y B. 0, hora exclusiva 0, nos da 0. O mejor dicho, 0 más 0 nos da 0. 0 más 1 nos da 1. 1 más 0 nos da 1. Y 1 más 1, en las sumas tradicionales que conocemos, pues nos daría 2. Pero como esta suma módulo 2 significa que solamente hay dos posibles resultados, o 0 o 1. Entonces el siguiente número en el conjunto de 0 y 1 va a ser 0. El resultado finalmente, pues como digo, va a ser una operación lógica XOR, o bien se le conoce como suma módulo 2, exactamente por lo que acabo de escribir. Cuando tenemos que los dos operadores son iguales, entonces el resultado es 0, y cuando son distintos es 1. Bien, pues dado este recordatorio, vamos a ver cómo opera el mecanismo de verificación de redundancia cíclica. Aquí viene el ejemplo. El problema dice, se va a transmitir el mensaje que vemos ahí en pantalla, 1101, 011010, sobre un canal propenso a errores. El protocolo de enlace de datos implementa verificación de redundancia cíclica con el generador 10011. Encuentra la secuencia de verificación de trama, así como la trama a enviar. En pocas palabras, lo que nos están pidiendo es de que disponemos de un mensaje, sabemos que todas las tarjetas de red operan con ese generador, es decir, todas lo conocen, porque implementan el mismo estándar. Y entonces el emisor lo que tiene que hacer es tomar ese mensaje y generar la trama. Vamos a ver cómo se hace. Entonces recordar que pues, el mensaje es de k bits, si contamos los bits aquí son 10. El generador es de n-k más 1 bits. Bueno, aquí me quedó a la derecha, pero trataba de señalar al generador n-k más 1 bits. Vemos que son 5 bits. En consecuencia, pues vamos a ver de que si multiplico m por 2 a la n-k, eso nos da m por 2 a la 5 más 10 menos 1. Aquí tengo los 5 más 10 menos 1. Y entonces el mensaje lo tengo que multiplicar por 2 a la 4. Si el mensaje lo multiplico por 2 a la 4, aquí tengo el mensaje original, que son los bits en azul, y luego 4 ceros que se insertan a la derecha, que es el resultado de multiplicar el mensaje por 2 a la 4. Desplazamos el mensaje 4 posiciones a la derecha. Si lo multiplicásemos por 2 a la 5, entonces lo desplazaremos por 5 bits a la izquierda, y así correspondientemente. Entonces vamos a tomar ese resultado y lo vamos a dividir entre el generador. Eso es lo que hace el emisor, para encontrar finalmente el residuo, y es el que va a agregar al final de la trama. ¿Cómo hacemos la operación de división binaria? Bueno, pues el generador, que aquí tenemos en naranja, tiene 5 bits. Tomamos 5 bits acá adentro. El bit más significativo es un 1, entonces la división nos da a 1. 1 por el generador es el mismo generador, 10011. Y entonces voy a operar en suma módulo 2 los 5 bits de arriba con los 5 bits de abajo. Vemos 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. Ahí tengo 4 bits. Voy a bajar el siguiente bit, que es un 1. Tengo 5 bits. El bit más significativo es un 1. Entonces la división me da a 1. Ese 1 por el generador me da el mismo generador. Hago la operación OR exclusiva o suma módulo 2. Haciendo esta operación, como los dos números son iguales, pues me da 0.
Bajo el siguiente dígito. Solamente tengo un dígito binario que no me alcanza para dividir, entonces la división me da a 0. Bajo el siguiente dígito tengo 2 dígitos, la división me da a 0. 3 dígitos, la división me da a 0. 4 dígitos, la división me da a 0. Bajo el siguiente tengo 5, entonces la división me da a 1, puesto que el más significativo es un 1. 1 por el generador es el generador. Hacemos la suma módulo 2. 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1 y 0 más 0, 0. Bajo el siguiente dígito tengo 4, no me alcanza, la división me da a 0. Bajo el siguiente tengo 5 dígitos, sí me alcanza, entonces me da a 1. 1 por el generador es el generador. Hago la operación en suma módulo 2, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 0, 1. Tengo 4 unos. Bajo el siguiente 0 tengo 5 dígitos, el más significativo es un 1, la división me da a 1. 1 por el generador es el generador. Y realizamos la última suma módulo 2 para completar esta división. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0, 1 más 0 es 1 y 1 más 0 es 1. Y ahí tenemos los 4 bits que buscamos, que esas son la secuencia de verificación de trama, pues para este mensaje que vamos a enviar. Ahí están esos 4 bits en verde. Entonces, ya con esta información, el emisor está en posición de generar la trama. ¿Cómo la genera? Pues con la operación que se mostró en la diapositiva anterior. M por 2 a la 4 más la secuencia de verificación de trama. Aquí arriba tenemos M por 2 a la 4, hasta la derecha tenemos 4 ceros. Si le sumamos estos 4 unos verdes, pues va a quedar el siguiente resultado. Esa es la trama que envía el emisor. El emisor la envía sobre el canal que está propenso a errores. En el canal pues se le puede sumar un error si es que el ruido es suficientemente potente para afectar esta trama. Y entonces el receptor va a recibir la trama y tiene que aplicar exactamente la misma operación para verificar si la trama recibida T' contiene errores o no. Ahora hagamos la segunda parte del ejemplo. Tenemos la trama T' que llega al receptor. Este aplica el mismo procedimiento de verificación de redundancia cíclica. Y entonces nos piden que supongamos que el error es igual a 0. Esto da pues que la trama no se contamina en ninguna de sus posiciones. En consecuencia recibimos la misma trama. ¿Qué es lo que hace el receptor? Recibe la trama, divide entre el generador. En ese punto pues el receptor todavía no sabe si la trama contiene errores o no. Tiene que ejecutar el mecanismo de verificación de redundancia cíclica. Realizamos la misma división. Tomamos 5 bits. Me toca a 1. 1 por el generador es el generador. Hacemos la suma módulo 2. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. 0 más 0, 0. Y 1 más 0, 1. Bajamos al siguiente dígito. Tenemos que la división me da a 1. 1 por el generador es el generador. Los números son iguales, entonces la suma me da 0. Bajamos al siguiente 1. Tenemos un dígito, la división me da a 0. El siguiente 0. 2 dígitos, la división me da a 0. 3 dígitos, la división me da a 0. 4 dígitos, la división me da a 0. 5 dígitos, la división me da a 1 porque el más significativo es un 1. 1 por el generador es el generador. Hacemos la suma módulo 2. 1 más 1, 0. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. Y 0 más 0, 0. Bajamos el siguiente dígito. Tenemos 4, no me alcanza, me da a 0. El siguiente, 5 dígitos. El más significativo es un 1. Entonces la división me da a 1. 1 por el generador es el generador. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. 0 más 0, 0. Y 1 más 0, 1. Bajamos el siguiente dígito. Tenemos 5. 1. 1 por el generador es el generador. Y entonces el residuo me da 0. Si el residuo me da 0 en el receptor, entonces asumo como receptor que la trama que recibí no contiene errores. Puedo desencapsular el datagrama y pasarlo a la capa de red. Entonces T' es igual a T y se pasa el datagrama a la capa de red. Ahora vamos a hacer una tercera parte de este problema que dice que si el error inducido en el nivel físico tiene ese valor, 2 unos y al final 1, 0, ¿cuál es la conclusión de la interfaz receptora? Bueno, pues veamos. El receptor lo que hace pues es recibir la trama T'. La trama T' es la que vemos ahí, que es la resultante. Los bits que están en rojo son los que se afectan debido a que pues en esas posiciones el error fue suficientemente potente como para invertir esos bits. El receptor no sabe que esta trama recibida contiene errores, tiene que aplicar el mismo procedimiento. Vamos entonces a hacer la división. Si ustedes hacen la división, esto ya es ejercicio para quien está viendo este video, hacemos la división de T' entre G y da como residuo 4 ceros.
Sin embargo, aquí sabemos de que la trama sí contiene errores. Y el receptor concluye erróneamente que T' no contiene errores. Tendríamos entonces que preguntarnos por qué pasa esto. La respuesta es muy sencilla. Si el error en el canal es tal de que afecta a la trama recibida, de manera que la trama resultante T' sea un múltiplo de la trama enviada, entonces evidentemente el resultado en el residuo que vamos a obtener va a ser un 0. Y eso va a confundir al receptor. Es por ello que es muy importante entonces el tamaño de la redundancia con respecto del tamaño de los datos. Esto evidentemente pasa con una probabilidad, o pasaría con una probabilidad bajísima. Es casi imposible que esto suceda. Pero el ejemplo que quiero ilustrar aquí es para mostrar de que pues, este mecanismo no es totalmente a prueba de fallas. Puede suceder muy remotamente de que llegue a fallar. Difícilmente que falle actualmente con las tarjetas de red contemporáneas. Entonces, insistir, aquí tenemos que anotar que sabemos responder bajo qué circunstancias puede fallar este mecanismo. Lo acabo de mencionar. Si se les pasó, entonces regresen unos segundos y escuchen por qué puede fallar este mecanismo. Bueno, pues ahora queda otra parte como ejercicio. Se les pide al visor, a quien está viendo este video, repetir el ejercicio, asumir que ahora el error tiene otro valor, este valor que vemos. Bueno, hay que hacer la operación, ejercitarse y ver cuál es el resultado. Esta teoría de detección y corrección de errores tiene su base en el álgebra abstracta, o también se le conoce como álgebra moderna. Uno de los precursores de esta teoría fue un francés de nombre Évariste Galois. Galois fue un joven que vivió solamente hasta la edad de 21 años. Sin embargo, él dejó un legado importantísimo en las matemáticas que se ha aplicado a las comunicaciones, se ha aplicado a los viajes espaciales, se ha aplicado a la química, se ha aplicado a la física. La teoría de números que dejó Galois, en particular la teoría de campos y la teoría de anillos, es de gran importancia en las matemáticas. Entonces, esta teoría él la desarrolla de una manera formal, por supuesto, representando a los dígitos binarios como polinomios. Vamos a ver cómo podemos representar una secuencia de dígitos binarios como un polinomio. Evidentemente vamos a tomar como ejemplo pues, el mismo ejercicio que acabamos de realizar. Nos piden repetir el ejercicio utilizando notación algebraica. Ahí tenemos el mensaje original. Y si lo transformamos a un polinomio, vamos a tener m de x como se observa en la pantalla. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, los dígitos se numeran de derecha a izquierda, comenzando con el 0 y aumentando de 1 en 1. Entonces, pues tenemos aquí que tenemos 10 dígitos, y si queremos transformar esta secuencia de dígitos binarios a polinomio, pues vamos a tener que si hay un 1 presente, entonces la potencia correspondiente a su posición va a aparecer. Tenemos este 1, entonces es x novena, el siguiente en la posición 8 es un 1, entonces tenemos x octava, el siguiente dígito es un 0 que está en la posición 7, en consecuencia no aparece x séptima, luego tenemos un 1 en la posición 6, x sexta, un 1 en la posición 4, x cuarta, un 1 en la posición 3, x cúbica, y un 1 en la posición 1, x a la 1, o sea, x. Es así como transformamos una secuencia de dígitos binarios a una expresión polinomial. Vamos a hacer lo mismo con las demás partes de las secuencias binarias que se utilizan para generar la trama en el emisor. Tenemos el generador. Bueno, pues el generador tiene su equivalente en polinomio como x cuarta más x más 1. Lo que tenemos que hacer para encontrar la secuencia de verificación de trama, pues es multiplicar por 2 a la n menos k. En este caso, pues sería multiplicar por x a la n menos k, o sea, por x cuarta. Si multiplicamos m de x por x cuarta, pues x cuarta por x novena nos da x a la 13. X cuarta por x octava nos da x a la 12. X cuarta por x sexta nos da x décima. X cuarta por x cuarta nos da x octava. X cuarta por x cúbica nos da x séptima. Y x cuarta por x nos da x quinta. Ya tenemos m de x por x cuarta. Tenemos que encontrar entonces cuál es el residuo de la división de este producto entre el generador para encontrar la secuencia de verificación de trama.
Una vez que hacemos eso, pues sumamos la secuencia de verificación de trama a m de x por x cuarta, y así se genera la trama en el emisor. Son las mismas operaciones que realizamos de forma binaria. Bien, pues vamos a hacer este ejercicio. Aquí tenemos a m de x, aquí tenemos a m de x por x cuarta. Ya conocemos el generador. Vamos a hacer la división. Ahí está m de x por x cuarta. Lo dividimos entre el generador. La división polinomial, recordemos, entonces tomamos la mayor potencia acá adentro, que es x a la 13. Lo dividimos entre la mayor potencia del divisor, que es x a la cuarta. X a la 13 entre x a la cuarta nos da x novena. Ahora multiplicamos x novena por el generador. X novena por x cuarta nos da x a la 13. X novena por x nos da x a la 10. X novena por 1 nos da x novena. Sumamos todo el polinomio de arriba con todo el polinomio de abajo. Módulo 2. Las sumas módulo 2 en este caso pues nos dan como resultado de que dos términos con las mismas potencias se eliminan. Aquí tenemos entonces que x a la 13 más x a la 13 se elimina. X a la 10 con x a la 10 se elimina. Y ya son todas las potencias que podemos eliminar. Reescribimos el polinomio abajo. Nos da x a la 12 más x novena más x octava más x séptima más x quinta. La potencia todavía se puede dividir entre el generador. X a la 12 entre x a la cuarta, x octava. Ahora tomamos solamente x octava por generador. Nos da x octava por x cuarta, x a la 12. X octava por x, x novena. X octava por 1, x octava. Hacemos la operación, se eliminan x a la 12, x a la 9, x a la 8 y me quedan estos dos términos, x séptima más x quinta. La potencia sigue siendo mayor o igual que la del divisor, entonces seguimos dividiendo. X séptima entre x cuarta, x cúbica. Tomamos x cúbica, solamente x cúbica por el generador. X cúbica por x cuarta es x séptima, x cúbica por x es x cuarta y x cúbica por 1 es x cúbica. Eliminamos x séptima y solamente nos queda x quinta más x cuarta más x cúbica. La potencia sigue siendo mayor o igual que la del divisor. Seguimos dividiendo. X quinta entre x cuarta me da x. X por x cuarta, x quinta. X por x me da x cuadrada. X por 1 me da x, que es el resultado que aparece acá. Así lo he estado haciendo. Hacemos la operación. X quinta se elimina con x quinta. Y nada más. Me queda x cuarta más x cúbica más x cuadrada más x. Sigo dividiendo porque la potencia todavía es mayor o igual en este caso que la del divisor. X cuarta entre x cuarta me da 1. 1 por el generador me da el mismo generador. Sumamos x cuarta con x cuarta, se eliminan. X con x se eliminan. Y me queda finalmente x cúbica más x cuadrada más 1. Que esa es la secuencia de verificación de trama. Si la transformamos a su equivalente en secuencia de dígitos binarios, pues no sorprendentemente vamos a ver que es la misma que obtuvimos haciendo las operaciones binarias. Esta es la forma de operar polinomialmente secuencias de dígitos binarios, y de esta manera entonces también podemos realizar las operaciones cuando nos ejercitamos con el mecanismo de verificación de redundancia cíclica. Finalmente entonces se genera la trama m de x por x a la cuarta más la secuencia de verificación de trama, y ahí la tenemos. Toda es la trama en términos polinomiales que se envía sobre el canal de comunicaciones. Bueno, pues esta es la trama que se envía. Se envía sobre el canal, se le suma un error. El error puede ser igual a 0 o distinto de 0. Y entonces se recibe t' de x. El receptor implementa exactamente el mismo mecanismo para verificar si t de x contiene o no errores. Toma t' de x, la divide entre el generador. Si el residuo es igual a 0, entonces asume que la trama recibida no contiene errores. Si el residuo es distinto de 0, entonces asuma que la trama contiene errores y de alguna manera hay que recuperarse de dicho error. Bueno, pues ahora se nos pide como ejercicio que supongamos que el error contamina a la trama en el canal. Ese es el error. Su expresión polinomial es x a la 13 más x a la 12 más x cuadrada más x. La trama que recibe el receptor es entonces t de x más el error que tenemos allí expresada. Cada una de las partes está expresada en un color para poder distinguirla. X a la 13 con x a la 13 se elimina. X a la 12 con x a la 12 se elimina. X cuadrada con x cuadrada se elimina. De tal manera que la trama resultante t' de x
es esta. X décima más X octava más X séptima más X quinta más X cúbica más X más 1. Bueno, pues eso es lo que recibe el receptor. Lo divide entre el generador. X décima entre X cuarta, X sexta. X sexta por el generador, X sexta por X cuarta, X décima, X sexta por X, X séptima y X sexta por 1, X sexta, que es lo que tenemos ahí. Sumamos, X décima se elimina con X décima, X séptima se elimina con X séptima y ya. Nos queda X octava más X sexta más X quinta más X cúbica más X más 1. Seguimos dividiendo, X octava entre X cuarta nos da X cuarta por X cuarta me da X octava, X cuarta por X me da X quinta y X cuarta por 1 me da X cuarta. Sumamos los polinomios, X octava con X octava se elimina, X quinta con X quinta se elimina y ya eso es todo. Nos queda X sexta más X cuarta más X cúbica más X más 1. Seguimos dividiendo. X sexta entre X cuarta me da X cuadrada. X cuadrada por X cuarta me da X sexta. X cuadrada por X, X cúbica y X cuadrada por 1, X cuadrada. Sumamos. X sexta con X sexta se eliminan, X cúbica con X cúbica se eliminan y eso es todo. Me queda X cuarta más X cuadrada más X más 1. Sigo dividiendo, la división me da a 1. 1 por el generador me da el mismo generador. Sumamos, X cuarta se elimina con X cuarta, X se elimina con X, 1 se elimina con 1. Y el residuo que obtiene el receptor es X cuadrada, el cual es distinto de 0. Entonces el receptor asume que la trama recibida T' contiene errores y de alguna manera tiene que recuperarse de dicho error. Normalmente es por retransmisión. Bien, como ejercicio, pues se sugiere utilizar ahora este error. Encuentren ustedes la trama T', hagan la división, verifiquen si el residuo es igual a 0 o es distinto de 0 y escriban cuál es la conclusión del receptor. Podemos preguntarnos qué tan eficiente es este mecanismo de verificación de redundancia cíclica, y la respuesta es de que es extremadamente eficiente. Puede encontrar que si la trama está contaminada en muchas posiciones, es capaz de detectarlo. Entonces, nos podemos preguntar cuáles son los casos que pueden detectar los mecanismos de verificación de redundancia cíclica. Los investigadores Peterson y Brown, en su artículo Cyclic Codes for Error Detection, publicaron su trabajo en 1961, distinguiendo cuáles son los casos detectables para los cuales la verificación de redundancia cíclica funciona. Y también tenemos la referencia 3 que está marcada abajo, mucho más reciente, de 1988. Entonces, aquí les pongo que un error E será indetectable si es divisible por el generador, como ya lo explicamos hace un momento. Ahora, todos los siguientes errores no son divisibles por el generador y por lo tanto son detectables. Es decir, lo que voy a enlistar aquí significa que son los casos que permiten que el mecanismo de verificación de redundancia cíclica sí detecte errores. Los primeros casos es cuando sucede que todos los errores de un solo bit suceden, o sea que en toda la trama solamente hay un bit en error, y si G tiene más de un 1. Normalmente siempre sucede eso. El otro caso es de que todos los errores de 2 bits, es decir, que en la trama, en toda la secuencia de dígitos, haya errores en máximo 2 bits. Siempre que G tenga al menos el primero y el último bit igual a 1, el cual es el caso prácticamente todo el tiempo. O sea, detectamos errores sencillos y errores dobles, como se acaba de mencionar aquí. Ahora, vamos a un caso más general. Cualquier número impar de errores en toda la trama. Cualquier número impar de errores siempre y cuando G tenga un factor X más 1. Veamos entonces aquí la importancia de la representación polinomial. Cualquier error en ráfaga, es decir, una secuencia de dígitos que todos estén en error, para el cual el tamaño de la ráfaga sea menor o igual que n menos k. ¡Wow! Entonces es súper potente este mecanismo. Podemos tener muchos errores uno tras otro, y si cumplimos esa condición, el mecanismo de verificación de redundancia cíclica va a ser capaz de detectar los errores. También funciona cuando hay una fracción de ráfagas de error de tamaño n menos k más 1. La fracción tiene que ser igual a lo que vemos en pantalla, 1 menos 2 a la menos n menos k menos 1. Y finalmente una fracción de ráfagas de error de tamaño mayor que n menos k más 1, o sea, ráfagas muy grandes, si la fracción es igual a lo que vemos en pantalla, 1 menos 2 a la menos n menos k. Bueno, pues
Como había mencionado al inicio de la presentación, estos mecanismos, estos métodos de verificación de redundancia cíclica se implementan prácticamente en todas las tarjetas de comunicaciones hoy en día. En Ethernet, en Wi-Fi, en WiMAX. Entonces, son parte de estándares. Los primeros fueron como este, que les muestro, el CRC12, que tiene un término con potencia a la 12, como vemos. Un CRC de 17 bits, o sea que la redundancia es de 16 bits, publicado por la ANSI, que es una organización de estándares. Un CRC del 6ITT, que también es un organismo de estándares internacionales. Y el CRC de la IEEE 802 para Wi-Fi y para Ethernet. Es el generador que tenemos nosotros, que se implementa en todas las tarjetas de comunicaciones para Ethernet y para Wi-Fi. Finalmente mencionar de que, pues recordemos de que Évariste Galois fue el precursor de toda esta teoría del álgebra moderna o del álgebra abstracta. Su teoría es interesantísima desde el punto de vista matemático, pero también desde el punto de vista aplicativo, como lo acabamos de ver. Pues bien, hasta aquí llega mi presentación. El siguiente tema será protocolos de acceso múltiple.